Alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Les digo radiovidente, ustedes saben, porque cuando me escuchan, me ven en el norte, en Antofagasta, en el sur, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, la región metropolitana y también los que nos siguen por pauta.cl y por Spotify. Estamos en mi jardín, acabo de abrir la verja, estoy en mi jardín y estamos a 5 días del plebiscito constitucional. Y en general, cuando uno ha leído las encuestas que se entregaron hasta antes que empezara esta veda que se le ha impuesto a las empresas encuestadoras, la mayoría, por no decir casi todas, daban un triunfo aparentemente holgado al en contra. Pero han aparecido por ahí una encuesta distinta, parece con distinta metodología, y voces que han mostrado un optimismo que evidentemente que sorprende. Una de esas voces es la de Darío Paya. Escuchando un podcast en El Libro, en una conversación que tuvo con Max Colodro, Darío Paya afirmó: a Boric el plebiscito se lo va a ganar una constitución que ofrece seguridad. Y también afirmó que en los últimos días, demostró casi una certeza interior, se va a llegar, el voto a favor va a llegar, digamos, se va a ir acercando y la gente se va a ir convenciendo y hasta último minuto, digamos, va a manifestar esa preferencia. Este programa va a quedar grabado y por lo tanto va a ser muy importante lo que aquí se diga. Puede ser usado en mi contra, dice tú. Claro. Y quiero agradecer a Darío Paya. Ustedes probablemente lo conocen, es abogado, fue político de la Unión Demócrata Independiente, fue diputado por el Distrito 28 de la región metropolitana, embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos, columnista, podríamos decir, del Libro, y es presidente del Leadership Institute de Chile. Darío, un gusto de tenerte esta tarde aquí en mi jardín. Estar en este lugar, además yo este año tengo un poco abandonada mi propia huerta, así que estar en un jardín es perfecto. Darío, te quería preguntar lo siguiente. Primero que me cuentes esta organización tuya, Leadership, ¿a qué se dedica? Estuve mirando un poco la página. ¿Qué es lo que hace? Formar líderes jóvenes, a personas que tienen vocación por lo público, darle herramientas que son esenciales en eso. Básicamente cómo organizarse en torno a ideas y cómo liderar en torno a ideas. Comunicación y organización son dos tipos dos grandes canales de herramientas que, fíjate que aprovecho de pasar el aviso para la gente, cualquiera sean sus ideas. Creo que en la tumba de Marx está la frase típica que dice: trabajadores del mundo unidos, cadenas, no sé qué más. Como digo yo, es la frase para los turistas, pero en la parte de abajo del monolito que hay, yo digo, está la frase para los peregrinos de Marx, que no me incluyen, pero que dice, los filósofos al final han explicado el mundo, pero de lo que se trata es cambiar. Yo sé que lo que le pasa a mucha gente con ideas, muy convencidos de sus ideas, y que estudian para tener una profesión y se dedican y son muy exitosos, a la hora de dedicarse a lo público lo hacen básicamente en base a camiseteo, dejarlo todo en la cancha, inspiración, cosas que son todas fundamentales pero no bastan. Hay herramientas que son propias de la comunicación y la organización, y a eso se dedica el leadership de manera bastante ecuménica y transversal. ¿Y cuáles son las herramientas, según tu experiencia, más importantes para desempeñarse en lo público, que es una dimensión, un terreno, digamos, de los más difíciles, según la experiencia de todos los que han pasado por lo público? También me ha tocado pasar por ahí en una universidad pública. ¿Cuáles son las herramientas para sobrevivir ahí y producir cambios? Ya, lo que algunos llaman paciencia heroica, porque todo es difícil, sobre todo porque hay que lidiar con seres humanos como uno, profundamente fallidos, mal hechos, llenos de
sus propias vacilaciones, sus propias ambiciones. En fin, es la vida, en el fondo, es una dimensión más de la vida, no es distinto a hacer empresa, a hacer familia, a hacer fútbol, en que hay que tolerar el camarín, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva, tener la vista del horizonte, la vista puesta en un horizonte valioso, de altura. Se me vienen a la mente la letra de alguna canción de Silvio Rodríguez sobre los hermanitos que uno miran para abajo y otros miran para arriba. ¿Ah? De 3 hermanos el más grande se fue. Exactamente, sí. Hay que estar mirando para abajo y para arriba, o sea, hay que entender el camarín y administrarse, llevarlo, si es el caso, pero no perder de vista el horizonte y escuchar. Yo te diría que escuchar es clave, porque la gente al final siempre te dice, como cuando cree que no estás haciendo algo bien, siempre te lo dice. Pero sobre todo en chileno, el chileno tiene que proponerse a escuchar, porque los chilenos nunca criticamos directamente. ¿Ah? Eso es cierto, eso es cierto. Y tampoco decimos lo que queremos. O sea, me gustó un libro que tienes ahí, te diría, oye, qué bonito ese libro que tienes ahí. Sí. Ah, ¿querés que te lo preste? No, te dice, te estoy diciendo que es bonito nomás. Yo diría que eso, es como todas las cosas, perseverar y escuchar. No es distinto a la política que todo lo demás que importa en la vida. Uno podría pensar que la mayoría de los jóvenes, y muchos de los jóvenes, digamos, de una sensibilidad más liberal o de derecha o centro derecha, en vez de optar por lo público, optan por lo privado. ¿Tú ves algún movimiento interesante de gente nueva que esté, al contrario de esa intuición que uno tiene, que estén interesándose por lo público, a pesar de todo lo que está pasando y lo que ha pasado? No, desde luego, y fíjate que como todas las cosas es cíclico, pero la vocación por lo público es contracíclico respecto de las ideas que están cobrando fuerza. Déjame tratar de explicar. No me tomaba el café entero, si yo estoy particularmente... Yeah. Y yo en esto tengo una visión personal desde los 80. Y es que cuando bajo más presión está un set de ideas, un poquito mayor es la intensidad y la calidad, con todo lo que tiene eso es subjetivo, el grado de convicción con que se dedican a defender las personas jóvenes. Y tiene sentido, porque las personas jóvenes como tú y yo andamos buscando cosas con sentido, a las que tenga sentido, valga la redundancia, dedicarle una parte de tu vida al menos. No ideas triviales, no lugares comunes. Entonces, cuando algo en lo que creen se ve un poco amenazado, es más la cantidad y mejor la actitud y la disposición a aprender y dedicarse con compromiso de personas que comparten esa idea. Entonces, uno casi podría describir la trayectoria de las ideas políticas en Chile simplemente observando la cantidad y calidad de compromiso de las personas que creen esas ideas. Entonces, por decirte algo, cuando asume la presidenta Bachelet II con el Partido Comunista dentro de su gabinete y haciendo suya la agenda que nuestro señor presidente y sus partners dejaron plantear en los 80, digamos, uno vio al tiro un alza en la motivación por lo público y gente que tiene ideas del amplio espectro de las derechas, por así decirlo. Y eso un poco nos habrá pasado en Argentina, Darío, con el fenómeno de Milei, con la gente joven que lo acompañó, el voto joven que lo siguió, pero también gente que se ha comprometido con él. Claro, pero ese sería como la madre de todas las olas por lo larga de las ondas, digamos, porque se demoró en cristalizar. Yo creo que en la profundidad que tiene, sí, pero claro, hay cosas que te rompen. Tú me preguntabas por la dedicación de gente joven a ciertas ideas. En el caso de Argentina, en realidad el comentario es sobre en qué medida una estructura de poder se hace del poder y lo controla para otra cosa, que a mi juicio, y esto vale siempre la pena recordarlo, yo creo que la dimensión más profunda es la corrupción en política, porque hay una versión de la corrupción que todos entendemos, que es la del señor del maletín, ¿no es cierto? La de las lucas, las platas, pagar, en eso no hay doblez, pero ¿qué pasa cuando un sistema político entero es secuestrado por una máquina que no está dedicada al bien común, está dedicada a lo suyo? Y eso puede pasar de manera sutil. Piensa tú en la historia política chilena.
fue así en algún minuto. Y es así hoy día en muchas partes del mundo, en que te dice, bueno, fundamental en la política es lo que se haga por los pobres. Bueno, ¿y quién representa a los pobres? En algún minuto se dijo, bueno, los trabajadores. ¿Y a los trabajadores quién los representan? Los sindicatos. Y a los sindicalizados, ¿quiénes representan? Los sindicatos más grandes del país, que en general, medido de cualquier manera, tendrían a no estar entre los pobres de ninguna manera. ¿Ah? Y esto pasa hoy día en países de todas partes del mundo, en que frente a una crisis política se ponen de acuerdo los grandes sindicatos con los políticos, con el gobierno de turno, o con el Congreso, en algo de mutua conveniencia, pero en una conversación en que los pobres no están ni cerca representados. Claro. Entonces, yo creo que Argentina es un caso muy profundo de eso, y vamos a ver qué pasa. Para el caso de Chile, creo que de rebote nos puede llegar algo muy valioso. Eso te iba a preguntar. Sí. A ver, siempre se ha dicho que lo que sucede en Argentina tiene alguna incidencia en Chile, de alguna manera. Esta elección de Milei, todo lo que hemos visto de todo este proceso, ¿puede tener alguna incidencia incluso en el corto plazo? Incluso en este plebiscito podría tener emocionalmente, uno podría pensar, a ver, sí y no, y en un sentido u otro. Pienso, por ejemplo, en un sector de la derecha que es, curiosamente y paradójicamente, un voto posible del en contra hoy día, encabezado por los disidentes del Partido Republicano, que ahora se declaran libertarios. Uno podría decir, se van a firmar y decir, importante seguir las convicciones y por lo tanto hay que creer en ellas hasta el final, votemos en contra. A ver, ¿cómo lo ves tú? No, yo no creo que electoralmente ni ninguna. ¿Ah? Me parece siempre valioso que se produzca competencia por etiquetas que uno valora, por así decirlo. ¿Ah? Quiere decir, pero no, yo más bien creo que lo que nos puede tocar de rebote, incluso en el corto plazo, esta es una esperanza que se materializa o no en el corto plazo. Yo creo que como en lo económico para mi ley, mostrar resultados positivos rápido, luego va a ser imposible, porque sí, materialmente no se puede. Más bien tiene que resistir políticamente para que al cabo de un par de años se empiecen a ver los beneficios de lo que él ha prometido hacer. Creo que no sería raro que le meta dientes y instale su gobierno sobre otra parte de la reforma política, que es la seguridad. ¿Y por qué yo veo en eso una cuestión de rebote para Chile positiva? Porque, de hecho, tú no te vas a acordar de esto, porque yo era un simple... bueno, yo era diputado, tú eras ciudadano, pero tú lideraste una manifestación en Plaza Italia, hace unas 15, 20 años, de ciudadanos hasta aquí con la delincuencia. ¿Te acuerdas o no? Bueno, yo estaba ahí de seguidor tuyo. Sí, perfecto. Tu familia había sufrido un asalto, qué sé yo. Bueno, Sí. fíjate que en ese tema es evidente que Chile tiene un problema estructural y político importante, porque aquí se hizo una reforma muy grande, muy consensuada, inusualmente consensuada por la amplitud que tuvo, y a lo mejor por lo mismo se nos ha hecho difícil criticar y ver forados evidentes que tiene el sistema criminal, de justicia criminal en Chile. Entonces, esto es una realidad en Latinoamérica entera, y no nos vamos a meter ahora en el rollo, pero como lo que hizo Bukele en El Salvador, todo el mundo te dice, no, pero aquí no, estoy conectado así. Bueno, pero ¿qué pasa si algo parecido se logra hacer en Argentina? No a la Bukele, a la Milei. No pateando la estantería del sistema jurídico, lo que es justicia criminal y el sistema interamericano de derechos humanos, etcétera, etcétera, sino que dentro del sistema le encuentra la vuelta. Yo creo que en ese momento se transforma para Chile en un ejemplo que es imposible de no mirar en serio, porque es muy fácil hoy día decir, no, pero eso es El Salvador, y hay una serie de connotaciones un poco detestables en la manera de descartar, ¿por qué El Salvador? En fin, ¿eh? Pero bueno, si en Argentina Milei logra hacer algo parecido, yo creo que se hace imposible para la clase política chilena, y yo si bien no tengo que hablar público, nunca hablo en tercera persona en la clase política, ¿eh? Me hago cargo de haber sido un actor. Se hace imposible seguir ignorando que se pueden hacer cosas distintas. Así que, por eso te digo, yo creo que de rebota a nosotros nos cae un buen ejemplo del otro lado del salto. Darío, vamos al plebiscito. ¿Cuáles son las raíces de tu optimismo? Tú estás por el a favor. Bueno, yo también estoy por el a favor. Pero ¿cuáles son las raíces de tu optimismo? ¿Cuáles son las bases de tu optimismo? Porque en general en las elecciones uno tiende a
a distorsionar un poco la realidad porque quiere que algo ocurra, ¿no es cierto? Obvio, Y es bien. fácil dejarse llevar y buscar los brotes verdes que hay cuando a veces no hay ninguno y después se pega un golpe. ¿Cuál es el análisis tuyo que te hace pensar que podría ganar el a favor en este plebiscito cuando la mayoría de las encuestas dice que va a ganar claramente el en contra? Mira, mi papá cuando él era joven vendió boletos en el hipódromo. Eh, Ajá, Me ya. contaba que escuchó Macarabato, porque imagínate, gente que está apurada por hacer apuestas y había que hacerlo a mano. Bueno, y cuando chico me llevó un par de veces y me llamaba la atención que en los últimos 200 metros cambiaba radicalmente la carrera. Casi siempre el que ganaba un caballo que a los 300 metros iba a cuarto. Por definición, todas las encuestas que hemos visto se han tomado a 300, 400 o 500 o más metros de la meta. Y son fotos. Eh, y por tanto, siempre hay que recordar esto. Yo en iteraciones previas de mi vida me dediqué a hacer encuestas y las fotos no tienen valor predictivo. Son unas fotos, si están bien hechas, una foto de la realidad. ¿Cómo tú le pones movimiento? ¿Cómo transformas las fotos en películas? ¿Mm? Porque a lo mejor una foto a los 400 metros te dice que va a ganar este caballito y no este, pero una foto 50 metros después te muestra esta distancia. Y tú dices, sigue ganando esto. No, pero si se avanzó, si redujo la diferencia de esta manera, ¿qué va a pasar en la foto a los 300 metros? O sea, aquí hay una realidad, y es que casi sin variación, el en contra tuvo una ventaja de 40 puntos sobre el a favor desde marzo, desde antes que partiera el proceso, desde antes que hubiera un texto, ¿no? Eh, y, y eso básicamente no se movió hasta hace 2 meses atrás, un poquitito más, y desde entonces lo que empezó a producirse este movimiento. Entonces, bueno, ¿dónde Acercamiento. termina? Porque este número, el a favor, perdón, el en contra no ha subido, está pegado ahí. Ujú. Prácticamente no se ha movido. Es este el que cree tará, 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 tará. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿dónde para esto? ¿Dónde termina? Entonces, lo primero es una observación sobre el movimiento. Viene subiendo con fuerza una opción. Y eso se traduce a más. Tú te imaginas cuál es la conversación, cuál es el correlato en términos de conversación de esa realidad en la sociedad. Cuando tú finalmente decidiste tomar eh, Pepsi en vez de Coca-Cola, durante 2 o 3 días no tengo ni una duda que tú, por un acto de validación psicológico propio, tú te vas a explicar los méritos de la Pepsi. A todo tu entorno, te quieran escuchar o no, estén ellos preocupados del tema, porque tú tomaste la decisión. Entonces, cuando alguien toma la decisión y pasa del 0 al 1 o del 1 al 2, lo tiende a comunicar y da sus razones. Entonces, esto se traduce en resumidas cuentas. Por eso que me gustó cuando tú dijiste cuál es tu análisis, porque no se trata de optimismo o pesimismo, es la constatación de que hay una opción que está estancada muy arriba y al borde del arco, Ujú. y otra opción que viene creciendo, y la pregunta es, bueno, si pudiéramos ver la proyección al domingo de eso, y la cantidad de gente que va a decidir esto en las últimas 100 horas es gigantesca. Eso te lo puedo, con anécdotas, comentar en mis propias elecciones. Es gigantesca la cantidad de gente que resuelve muy al final por quién votar, por quién va a optar o por qué opción. Así que, como pocas veces creo que hay que esperar. Y perdón, y de nuevo, no se lo olvide, con una diferencia fundamental a lo que fue nuestro análisis de las elecciones hasta hace 2 años, que ahora hay voto obligatorio. Ujú. Y hay un pool como de 5 millones de chilenos que no votarían si fuera opcional, que no les gusta hablar de política, que no les gusta hablar de sus opciones y que tienden a resolver al final. Esas son las razones por las que yo he dicho perfectamente puede ganar el apruebo, y yo viendo el movimiento tiendo a pensar que va a ganar el a favor, pero me puedo equivocar. Y para no latearte más, te recuerdo un episodio de la prehistoria política nuestra, la elección de don Ricardo Lagos con Joaquín Lavín, en que partieron 47-21.
en marzo de ese año. Y terminaron 48-48. Ahora, terminó ganando Lago, por nariz. Y con el apoyo del Partido Comunista en segunda vuelta. Efectivamente, que hizo la diferencia. Pero incluso alguien me podría decir, pero incluso en primera vuelta ya le había sacado un tercio de un punto, porque creo que fue 0,3%, algo así. Este es el tipo de movimientos al que me refiero y que podría explicar una sorpresa el domingo. El ejecutivo de la empresa Partner, que es la única que ha dado, parece, la única, por lo menos la que yo conozco, que ha dado antes que viniera la veda de las encuestas el triunfo, la daba antes, ya daba el triunfo de la favor sobre el encuentro, que me llamó la atención. Ahí te voy a hacer una pregunta de qué metodología usa esa empresa en relación a la otra empresa. Dice que un voto importante va a ser un voto de derecha que se dé vuelta al último momento a la favor. Un voto que hoy día podría estar incluso en el contra, ¿ah? El voto que decíamos antes, un voto de una derecha a la derecha, o una derecha profunda, no sé. ¿Tú crees que es importante ese voto? Y no sabemos cuánto es. En una elección que se puede resolver con muy poquito, todos los votos son importantes. ¿Y qué podría explicar un giro así? Un poco piensa tú en cómo uno tiende a tomar opciones en todo orden de cosas. Hay el típico dicho que tenemos, que el mapocho se sale siempre por donde mismo. Uno cree en las cosas que cree, no por antojadicio, sino porque en general hacer las cosas de una determinada manera te ha resultado mejor, incluso a nivel social. Esas son nuestras instituciones, cuando están bien pensadas en base a la experiencia, como buenos liberales clásicos, que es lo mismo que un conservador. Esa es mi tesis. La experiencia te dice, oye, por aquí. Entonces, cuando tú tienes una decisión de mucha intensidad y tienes gente con mucha vehemencia diciéndote esto, diciéndote lo otro, uno dice, bueno, mira, en realidad yo no soy experto en el tema, no tengo por qué entenderlo todo, pero si el grueso de la gente de mi sector me está diciendo que esto es muy importante, muy grave, ya, acá hacen un acto de humildad, pero que en el fondo es de tomar the road more travel, en este caso, la ruta más caminada, en el entendido que la ruta lógica por algo es la ruta lógica. Eso podría ser lo que explique ese vuelco de algunas personas. Ya, yo te hablaba de la metodología. Entre la empresa Partner y Academ, la diferencia es inmensa. Dicen que esta empresa Partner, no sé si tú la conoces, no sé qué metodología usa, tú sabrás mejor que yo, no sé si le achuntó o le resultó el resultado de un resultado más cercano a lo que fue el 60, 30 y tantos del plebiscito anterior, le achuntó incluso región por región al triunfo de los republicanos. Es una empresa, no sé si brasileña, norteamericana, no estoy seguro. Y es tan distinta. Es la única encuestadora que es distinta incluso del panel ciudadano UDD, del CADEM, de las otras, de Criteria. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay que pueda explicar ese resultado tan distinto entre encuestadoras? ¿Qué metodología puede explicar eso? No soy capaz de decirte qué tecla del piano es, porque al menos direccionalmente todas las encuestas serias debieran mostrar lo mismo, al menos en términos de movimiento. Por ahí. Entonces, tú puedes tener una muestra, y a rato son cosas tan sutiles como el fraseo de las preguntas, digamos, pero que logra hacer emerger ciertas sensibilidades que se manifiestan en lugar de inhibirse. Tu muestra puede estar un poquitito más pesada en esos sectores que en otros, pero para serte franco, yo la miro por todos lados y no soy capaz de levantar una tesis de por qué, no voy a decir la juntaron, porque eso sería un insulto, porque lograron predecir, digamos, porque si hubiera sido uno te diría, bueno, a lo mejor le chuntaron, bueno, pero pasa que ya hay dos. Lo que está claro es que algo hacen que les permitió anticipar cómo se iba a comportar un sector de la población que a lo mejor a otros se le está escondiendo. Te pongo un ejemplo de la prehistoria.
Yo en los 90 armé una empresa chica que se llamaba Benchmark, que se dedicó a esto. Y en parte porque como yo representaba comunas populares donde a la gente derecha no se le da muy bien esto de contestarle a alguien que le tocaba la puerta por quién iba a votar. ¿Ah? Eh, los compañeros tienen una relación muy territorial con sus ideas, entonces, eh, y nosotros todo lo que hicimos fue incorporar urnas. Simulábamos un acto de votación y llevábamos una caja y pasábamos a la gente un voto. Y por lo tanto aparecía un voto de derecha que al encuestador boca a boca se le escondía. Es un Eh, voto oculto popular ese entonces. en ese caso lo era. ¿M? Entonces, hay mil detalles metodológicos que te pueden explicar, pero vamos a salir de dudas en- con los jóvenes de Partner en pocos días más. ¿M? La aparición de Bachelet, que se ha comentado tanto, hay algunos que dicen que no mueve la aguja y sí la mueve. ¿En qué sentido la podría mover? A mí me parece, pensando desde la mirada a favor, que podría moverla. No sé si la incluyeron en la franja, creo que simplemente la tiraron por las redes sociales y todavía no la incluyen en la franja, me parece, por lo menos hasta ayer. Que podría tener un efecto contrario, es decir, que movilizara al elector de derecha que le produce rechazo. La Bachelet, y al verla tan decididamente en el en contra, pudiera llevarlo a firmar su voto a favor o cambiar hacia la favor. ¿Qué piensas tú que Yo puede creo tener, qué que, efecto puede tener? como ya hay una historia de los últimos años en que sus recomendaciones no han sido bien acogidas por el electorado chileno. ¿Ah? Eh, No pero, decirlo menos. pero hay gente habilosa detrás de esa campaña también. Yo creo que para mí la explicación obvia en este caso es la más cierta. ¿Ah? Saludo a Don Ocam. Y es que es un buen instrumento para subirle el volumen a un tema. ¿Mm? Que es toda la discusión sobre el qué y el quién y los derechos de las mujeres. Una cuestión en que hubo una maniobra al final bastante burda, tú la conoces bien en el Consejo, de que cuando se planteó solucionar los términos en que El la que era votó en izquierda contra. tendría, ellos mismos dijeron no, preferían tener la oportunidad de crear esta confusión. Para mí eso es la explicación más probable. Vamos a tener el resultado el domingo. ¿Cuál va a ser el efecto político del triunfo de una y otra opción? Arturo Fonten decía en la entrevista en el Mercurio, en reportaje, de que esto le va a dar, va a ser un triunfo para el gobierno que necesita algún triunfo y le va a dar un oxígeno a la izquierda frente. ¿Le va a dar oxígeno o no le va a dar ninguno? Porque finalmente otros dicen que, digamos, terminó ganando la Constitución del 80, es algo que es difícil de explicar, y por lo tanto es una derrota. En dos casos habría una derrota. ¿Cuál crees tú que va a ser el efecto político del resultado de una u otra opción? Mira, para el gobierno que gane su opción eh, representa un problema. Tú me citabas cuando yo decía que yo creo que el plebiscito al gobierno, el plebiscito al presidente Boric, el plebiscito se lo va a ganar la realidad. Bueno, si ganan en contra de la realidad es completa de él. Porque aquí había un modelo, un articulado, un conjunto de herramientas que se ofrecían como posibilidad para hacerle frente a algunos problemas más acuciosos para la gente. El gobierno se la jugó en contra, ganó en contra, bueno, el pastel entero sigue siendo suyo. Eh, y eso ya sabemos qué opina el país de eso. ¿Ah? Yo creo que para la derecha le deja un desafío gigantesco. Eh, Porque no es lo que tú me estás preguntando, intuyo, que tú me estás preguntando por el efecto político de corto plazo. Yo sostengo que el efecto político institucional que tiene el triunfo del en contra es el principal logro político de la izquierda radical en Chile desde el año 70. ¿Mm? Porque, y sobre todo en las últimas 2 décadas, la estrategia de la izquierda dura latinoamericana ha sido llegar al poder o pegar una recogida de poder total, si se puede, en algunos países como en Venezuela lo han hecho, por la vía institucional, por la vía constitucional. Y sucede que ahora lo que les quedaría servido delante es un documento con los bonos más bajos del planeta a la hora de intentar modificarla, 4 séptimos, producto de los acuerdos a los que se llegó el año pasado, con una masa gigantesca de normas claves para producir estabilidad en Chile, que son todas las que estaban protegidas por el quórum orgánico constitucional,
que también era de 4/7, que era, pero que se eliminó. Entonces, para poner un ejemplo evidente, la autonomía del Banco Central, que no está en la Constitución del 80, está en la Ley Orgánica Constitucional. Bueno, si ganan en contra, eso queda entregado a un quórum de mayoría de diputados y senadores. Entonces, la posibilidad de, en un momento de marea política conveniente para la izquierda, con una mayoría como por la que, por ejemplo, tuvieron en el Congreso a comienzos de Bachelet II, pueden pegarse un salto gigantesco en el plano constitucional. Entonces, yo creo que para la derecha el principal desafío que le deja esto, si no logra ganar con el favor, es, bueno, cómo trabajar para restituir esos niveles de estabilidad de los que se privó la Constitución del 80 o del 2025, Pinochet o Lago, llámenla como quieren. Y esto, además, Cristian, te plantea lo que puede ser una ironía histórica muy grande. Porque como están las cosas en Chile, te extrañaría de que las derechas en su conjunto, en el próximo Congreso, tuvieran mayorías sustanciales como no las han tenido desde el año 90 hasta acá. Y cuando digo las derechas, la verdad, esto ha sido parte de un movimiento que ha ido mucho más allá de la derecha tradicional. ¿Ya? Y a lo mejor hay ropa tendida en esta conversación, digamos. Personas que han tenido sensibilidades distintas. Bueno, ¿y qué pasa si esas mayorías dan para que con 4/7, en 3 años más, a la Constitución del Lago finalmente se le ponga un candado, pero ahora ya habiendo pasado por el sedazo del pueblo y la legitimación que se ha cuestionado, y esto termine con la Constitución del Lago y del 80, pero con los quórums normales de modificación de una Constitución? Sería una ironía histórica que no se puede descartar. Bueno, es un argumento que no debiera los de la favor mostrar en estos últimos días, porque uno podría decir entonces mejor que ganen en contra. Bueno, quiero agradecerte, Darío, esta interesantísima conversación, este paseo que hemos tenido esta tarde en el Jardín Darío Paya. En el jardín, un gusto. Veo que el café está bastante bien porque estuviste bastante iluminado en varias de tus observaciones. O sea, no estaba tan malo el café, Darío. La próxima vez te voy a convidar mate. Encantado y muchas gracias. Un gusto haber tenido aquí en el jardín. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.